Volvemos a la capital, volvemos al barrio de Belgrano, allí donde se cayó un árbol que impactó sobre una casa, un edificio concretamente, rompiendo partes de ese edificio. Allí está Noralis Romano. ¿Cómo va el corte de ramas y del tronco de este árbol, Noralis? Se hace difícil, Esteban, se hace muy difícil teniendo en cuenta la peligrosidad del corte de cada una de estas ramas por el peso lógico que tienen y que todavía siguen en altura. Fíjense ustedes, cuando estaba por completo este árbol, llegaba al cuarto piso, es decir, ya han bajado bastante la dimensión de todo este árbol, teniendo en cuenta los dos pisos anteriores en donde ya se ven prácticamente libres las roturas, tanto de los balcones como de las persianas de las ventanas que afectó prácticamente de lleno. Pero todo el centro del tronco principal, de la parte principal del árbol, todavía sigue intacto. Y eso que siguen trabajando, son varias las patrullas de espacio urbano que se han acercado hasta aquí como para poder trabajar. ¿Desde qué hora están trabajando, Noralis? Y poder cortarlo rápidamente desde las 6:30, 7 de la mañana, aproximadamente. Mirá vos. Están aquí en la zona. Más de 5 horas. Sin haber abandonado. Lo que pasa que, claro, piensen ustedes que no es solamente que lo tienen que hacer y mandarse unos por un lado, otros por el otro, trabajar todos a la par, sino que lo tienen que hacer con una planificación. Esto viene a cuenta de lo que decíamos, ¿no? En un principio, que la peligrosidad para con los vecinos hace que tengan que tener mucho cuidado ante cada rama gruesa que cortan. Porque claro, a ver dónde cae, a ver dónde puede llegar a destruir. Gracias a Dios no había tampoco autos estacionados en esta zona, porque si no tendríamos que estar hablando prácticamente de destrozos cuantiosos. De algo que hemos visto, claro, sin duda, sin duda. Pero bueno, por suerte, solamente ha tomado la parte de las ventanas, de las aberturas, y no de la pared. Es decir, no ha llegado a romper la pared. Casi nos decían los vecinos, si bien escucharon, por supuesto, el estruendo cuando sucedió alrededor de las 9:20, 9:30 de la noche, el árbol se cayó, pero se posó sobre la pared de este edificio. No tomó las casas de al lado. De un lado está la Embajada de Croacia, del otro lado una hermosa mansión que muy bonita, no las ha tomado. Que se prácticamente salvó. No las ha tomado. Se salvó totalmente. Se salvó de milagro, realmente. Sí. Y con el otro hubiéramos tenido un conflicto internacional, con coraje si rompíamos la embajada se armaba claro que sí. No, pero en serio, un trabajo Esteban, tremendo, 5 horas. 5 horas. Mostrarte un poquito el barrio, a ver. Perdóname, el barrio tiene los mismos árboles idénticos al que se ha caído, ¿ves? Que ustedes ven, allí tienen bien son los árboles que predominan en la ciudad, Noralis. Predominan en toda la ciudad. Son típicos de la ciudad. Claro. Son las tipas, lo que nos decían es mucha humedad, en algunos casos falta de mantenimiento y en otros casos, puntualmente en un huracán, están hablando de algo meteorológico inesperado, ha provocado que en unos minutos esta raíz tan gruesa, tan fuerte, se debilitara a tal punto que se cayera así como lo vimos. Sí, Esteban. Vos recién acabas de decir un huracán, ¿no? Y yo te cuento algo, yo coincido con vos porque para mí fue una especie de supertormenta que no duró más de media hora, pero por la velocidad del viento, estamos hablando de 120 kilómetros, es justamente característica de huracán. De todas maneras, en instantes vamos a hablar con un especialista que él nos va a contar cómo debemos hablar o cómo debemos definir a esta supertormenta, que son cada vez más habituales. Por eso la ciudad se tiene que preparar todo, en realidad todo el país, todo el mundo se tiene que preparar, porque esto tiene que ver, como hablamos los ambientalistas de hace tantos años, con el cambio climático. Cada vez la temperatura sube más, cada vez las tormentas son más fuertes, Noralis. Sí, sin duda, y lo decían incluso los vecinos esta mañana cuando contaban que en realidad el barrio no ha cambiado demasiado, estos árboles tienen muchos años y no pasaban estas cosas. Es decir, el cambio climático ha hecho que los vecinos, por ejemplo, se acostumbren ante una tormenta como la que tuvimos que vivir en el día de ayer, que cierre las persianas. Por eso no ha habido grandes daños adentro de las viviendas. Todas las persianas que vos estás viendo en pantalla todas estaban cerradas en el momento de la tormenta. Sí, son persianas de madera. Que si bien se rompieron, ¿De madera o de plástico esas persianas?
Pintan de plástico, de madera ¿no? y bien gruesas. Ah, ¿de madera? No, no, no. Ah, de mirá los madera y bien destrozos, gruesas. la fuerza, porque mirá cómo rompió la persiana de madera, la fuerza con la que ha impactado ahí, ¿no? Sí, y también tenés al lado el balcón, uno de los balcones ha sido casi arrancado de cuajo, porque allí teníamos una de las ramas gruesas, Claro. que ya las han podido retirar, por suerte. Pero por eso decíamos, eso es metal, el trabajo ¿no? que están haciendo desde espacio público, sí, El balcón metal. es de metal, sí. Lo que están haciendo desde espacio público es ir desde arriba hacia abajo. Sí. Es la única manera de sacarlo y por eso están tardando tanto. Recién acaban de despejar la entrada, pero le están pidiendo, insistimos en esto porque es peligroso, que los vecinos que están en el edificio no salgan ni entren en este momento para facilitar el trabajo de la gente de espacio público y de defensa civil, Sí. que están preocupados, se habían venido desde muy temprano para evitar accidentes, lógicamente. No estamos, gracias a Dios, contando víctimas, pero tampoco las queremos tener. No, por supuesto. Vamos de nuevo a la raíz. ¿Te animás, Noraliz? Así le mostrás a la Sí, gente... claro. Sí, claro. Le mostrás a la gente Vení, cómo vení un levantó segundo, de vení un cuajo segundo. el árbol, Vení un segundo. la velocidad del Esteban, viento. Mira Sí. esto, mira esto. Esto es parte de lo que ha quedado. Claro. ¿Ves lo que mostrábamos en el árbol caído? ¿Ves? Sí, Es lo mismo. Sí. De este tipo de imágenes podemos mostrarles a montones, ¿eh? Están por todos lados. Y esto tiene que ver con lo que ha sucedido con estos árboles. Fíjense cómo están, en el estado en que están. A ver, este árbol está en pie, ¿eh? Mirá. Sí, por ahora. Por ahora está en pie. Por eso Bueno, hay por que ahora revisarlo está en pie. bien. Pero vayamos a la raíz. Vayamos a la raíz para ver el estado de la raíz y la fuerza del viento, porque estamos hablando de un árbol enorme. Ahí estamos viendo. Miren ustedes cómo levantó, cómo lo conmovió al árbol y cómo lo tiró directamente contra este edificio. Toca un poquito ahí la raíz como hiciste la otra vez para que se vea cómo quedó esa raíz. Está toda seca. Mira esto, por favor. Sí. Esto ya no es la raíz, esto se supone que tiene que estar bien fuerte. Yo no tengo demasiada fuerza, sin embargo, espero no astillarme. Sí, cuidado. Pero bueno, Ojo, allá vamos a la raíz. Ojo que eso... Esto nos llamó poderosamente la atención. Cuando llegamos dijimos, parece papel. Sí. Mirá. Eso estaba todo seco, por eso que se cae de esa forma. ¿Ven? Raíces secas. Y eso es lo que tiene que ahora revisar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que insisto, sé que lo está haciendo. Esto me lo contó un día Horacio Rodríguez Larreta. Están haciendo ese trabajo, pero tienen que revisar la mayoría de los árboles para que no vuelva a ocurrir esto. Y que va a ser cada vez más seguido. ¿Saben una cosa? Que por cada... Mirá vos, ¿no? Cómo aumentó la velocidad del viento, pero también la caída de rayos. Anoche, en esa media hora, no sé qué cantidad de rayos han caído, pero mucho más que lo habitual. Porque por cada grado que aumenta la temperatura, aumenta en un 12% la caída de rayos. Por eso cada vez son más peligrosas las tormentas. Sí, tormenta eléctrica, tormenta que viene con vientos huracanados, generan entonces todo este tipo de consecuencias, cada vez con más frecuencia. Les debe haber pasado a ustedes, les debe haber pasado a toda la gente que salió a la mañana temprano de sus casas para ir a trabajar, por ejemplo, y se debe haber encontrado, tal vez no árboles, por suerte, Sí. pero sí muchas ramas caídas y grandes ramas caídas a lo largo de la ciudad de Buenos Aires que tapaban, por ejemplo, el normal traslado de los vehículos. Sí, claro. Hay muchas calles que han quedado cortadas y que fueron liberadas esta mañana, incluso por los mismos vecinos que salieron de sus casas. No, además Lo que decíamos, era no peligroso. así esto. No así esto. Yo me vuelvo a poner al lado porque quizás esta es una de las imágenes más significativas. Yo mido 1,62 m. Fíjense Sí. ustedes lo que debe medir este árbol. Yo no quiero imaginarlo. Hagan ustedes el cálculo. No, aparte se ve- Como para que se den una idea Tremendo. de la Se ve dimensión. enorme porque se ve Tremendo. bien de vereda Sí. a vereda que fue caído y era como decíamos recién, tener que ver con el resto de los árboles que supongo que tendrán los mismos años, ¿no? Claro. Vos dijiste que tiene aproximadamente 150 años, Noraliz, si yo mal no recuerdo, dijiste eso. O sea Exacto. que el resto de los árboles de la cuadra es lo Exacto, mismo, así que 150 años. van a tener que rever a ver qué es lo que se va a hacer con estos árboles para que no vuelva a pasar lo mismo. Y esos árboles tienen aproximadamente, qué sé yo, 60, 70 metros de altura, 80 metros de altura, ¿no? Aproximadamente. Bueno, Noraliz, muchísimas gracias. De todas maneras sabemos que sos alta, no te preocupes, no te estamos diciendo nada. El árbol es muy alto.
Bueno, muchísimas gracias, Noralis. Volvemos en cualquier momento. Chao. Y en el puerto el viento tumbó a una grúa, así es, una grúa.